con muchísima información. Estaba pensando en la cantidad de organizaciones humanitarias internacionales que se están sumando a distintos países reclamando por la situación de hambruna en la Franja de Gaza. Hoy fue, creo que es la primera vez de manera tan contundente que la Organización Mundial de la Salud habla de hambruna masiva en la Franja de Gaza. Vamos a escuchar también, por supuesto, al vocero del gobierno israelí, testimonios. Hay muchísimos temas para compartir, no solamente ¿no?, que tiene que ver con lo que está pasando en la Franja de Gaza con una situación humanitaria ya desesperante. Hay pocas agencias de periodistas internacionales, como por ejemplo una que está adherida junto a Canal 26, que es la agencia francesa de noticias, con periodistas en el terreno. Y hoy la agencia francesa decía que sus periodistas tampoco ya están con alimentos y que les es muy difícil trabajar. Dicho sea de paso, en la Franja de Gaza murieron o fueron asesinados más de 200 reporteros. Es uno de los conflictos que más vidas le ha costado a quienes tratan de cubrir y demostrar lo que pasa en el lugar. Pero la OMS, también Médicos Sin Fronteras, fueron algunas de las organizaciones, junto también con las Naciones Unidas, que están hablando sobre la hambruna masiva ya a esta hora en la Franja de Gaza y cada vez más muertos como consecuencia de no alimentarse. Gaza está sufriendo una hambruna masiva provocada por el hombre debido al bloqueo a la ayuda. Esto lo afirmó el jefe de la Organización Mundial de la Salud. Las reservas de alimento de Gaza se han agotado desde que Israel cortó todos los suministros al territorio en marzo y luego levantó el bloqueo en mayo, pero con restricciones que, según argumentó Israel, son necesarias para evitar que la ayuda se desvíe a Hamas. The 2.1 million people trapped in the war zone that is Gaza are facing yet another killer on top of bombs and bullets: starvation. We're now witnessing a deadly surge in malnutrition-related deaths. Since July 17th, severe acute malnutrition centers are full without sufficient supplies for emergency feeding. In 2025, WHO has documented 21 deaths related to malnutrition of children under 5 years old. Rates of global acute malnutrition exceed 10%, and over 20% of pregnant and breastfeeding women that have been screened are malnourished, often severely. Como resultado, las agencias de ayuda internacional sostienen que solo una pequeña parte de lo que se necesita está llegando actualmente a la gente de Gaza. Israel afirma su compromiso de permitir la entrada de ayuda, pero debe controlarla para evitar que sea desviada, según ellos, hacia Hamas. El gobierno de Netanyahu sostiene haber permitido la entrada de suficientes alimentos a Gaza durante la guerra y culpa a los terroristas de Hamas del sufrimiento de los más de 2 millones de habitantes de la Franja de Gaza. As you know, mass starvation means starvation of a large proportion of a population. And a large proportion of a population of Gaza is starving. I don't know what you would call it other than mass starvation. And it's man-made. And that's very clear. And this is because of blockade. And I have said it in my statement, more than 80 days of blockade straight. And then, of course, there is opening now, but it's not enough. It's just a trickle, and people are starving. La Organización Mundial de la Salud sostuvo que el aumento mortal de la desnutrición causó la muerte de al menos 21 niños reportados a la agencia en el año 2025, pero enfatizó que esas cifras probablemente sean la punta de un iceberg. Su secretario general dijo que las Naciones Unidas y sus socios humanitarios no pudieron entregar ningún alimento durante casi 80 días entre marzo y mayo y que la reanudación de las entregas aún era insuficiente. Alrededor del 10% de las personas examinadas padecen desnutrición grave o moderada y hasta el 20% de las mujeres embarazadas. Al mismo tiempo que la Organización Mundial de la Salud daba su reporte, un representante de la organización médica Médicos Sin Fronteras sostuvo que la situación en Gaza está en un punto de inflexión
ya que el hambre y la desnutrición están muy extendidas en el territorio. We're at the tipping point. The population has been absolutely amazingly coping with that situation, knowing that now 100% of the population is in need on top of all the rest of the need of mental health support. But we can see that the resilience that we have seen since the beginning of the offensive is now they're giving up. They're really giving up. There's nothing. They cannot feed their children. They see their children dying and getting sick every day. And we can see that, like, among our own staff today who cannot have access to food because there is no food. All the facilities are overwhelmed with the number of patients, and we can barely coping, considering on top of that the staff is exhausted and the limits that we have in terms of supplies in Gaza at the moment, because almost nothing is entering. It's really a drop in the ocean compared to the needs of the health needs of the population today. En una habitación del Hospital Nasser, en Khan Yunis, al sur de Gaza, una niña palestina de 11 meses yace boca arriba. Su frágil cuerpo es una cruda ilustración del devastador impacto de la desnutrición. Su madre, Sela, la sostiene de la cabeza. Para ella y su hija, los discursos como la comida llegan tarde. طلعونا بعين الرحمة، يجيبونا أكل ناكل، حاجة يطلعونا فيها، يعني حرام هيك تخلي المعابر تفتح الحال، يحلونا بس. بكفي مجاعة، بكفي.